Shalom, shalom. De nueva cuenta con ustedes para llevar a cabo la lectura de la Parashá 26, la cual lleva por nombre Shemini, que significa octavo. Y esta Parashá abarca desde el capítulo 9, verso 1, al capítulo 11, verso 47 del libro de Vayikra. También encontraremos 7 temas, los cuales son los siguientes. Número 1, los sacerdotes comienzan su función. Número 2, fallecimiento de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Número 3, instrucciones específicas para los sacerdotes. Número 4, disputa entre Moshe y Aarón. Número 5, leyes del Kashrut, animales permitidos y animales prohibidos. Número 6. Sobre pureza e impureza respecto de animales impuros. Número 7. Sobre pureza e impureza respecto a animales puros. Bueno, pues estaré leyendo la versión Biblia Kadosh. Si ustedes aún no la han descargado en su celular, pueden seguir la lectura en la versión de Biblia que ustedes tengan. Vamos a la palabra. Vayikra, capítulo 9. Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda quemada, sin defecto, y ofrécelos delante de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces dile a los hijos de Israel: Tomen un macho cabrío para una ofrenda de pecado y un becerro y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto para una ofrenda quemada, y un buey y un carnero para ofrendas de shalom, para sacrificar delante de Yud-Hei Vav-Hei. También una ofrenda de grano mezclada con aceite de oliva, porque hoy Yud-Hei Vav-Hei se va a aparecer entre ustedes. Ellos trajeron a Moshe lo que había ordenado delante de la tienda de reunión, y toda la congregación se acercó y se paró delante de Yud-Hei Vav-Hei. Moshe dijo: Esto es lo que el Eterno les ha ordenado hacer, para que la gloria de Yud-Hei Vav-Hei aparezca entre ustedes. Moshe le dijo a Aarón: Acércate al altar, ofrece tu ofrenda de pecado y tu ofrenda quemada, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ello, como Yud-Hei Vav-Hei ordenó. Por tanto, Aarón se acercó al altar y sacrificó el becerro de la ofrenda de pecado, la cual era por él mismo. Los hijos de Aarón presentaron la sangre a él. Él mojó su dedo en la sangre y untó los cuernos del altar. Entonces él vertió la sangre en la base del altar. Pero la grasa, los riñones y la grasa que cubre el hígado de la ofrenda de Shalom, él hizo subir en humo en el altar, como Yud-Hei Vav-Hei había ordenado a Moshe. Verso 11. La carne y la piel fueron quemadas completamente fuera del campamento. Después él sacrificó la ofrenda quemada. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él la salpicó contra los lados del altar. Ellos le trajeron la ofrenda quemada pedazo por pedazo y la cabeza, y él los hizo subir en humo en el altar. Él lavó los órganos internos y las partes bajas de las piernas y los hizo subir en humo encima de la ofrenda quemada en el altar. Entonces fue presentada la ofrenda del pueblo.
Él tomó el carnero de la ofrenda de pecado, la cual era por el pueblo, la sacrificó y la ofreció por pecado, como la ofrenda para pecado anterior. La ofrenda quemada fue presentada y él la ofreció de la forma prescrita. La ofrenda de grano fue presentada. Él tomó un puñado de ella y la hizo subir en humo en el altar, además de la ofrenda quemada de la mañana. Él sacrificó el buey y el carnero, el sacrificio del pueblo como ofrenda de shalom. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, la cual él salpicó contra todos los lados del altar, y la grasa del buey y del carnero, la cola de la grasa que cubre los órganos internos, los riñones y la que cubre el hígado. Ellos pusieron la grasa sobre los pechos y él hizo que la grasa subiera en humo en el altar. Los pechos y pierna derecha Aarón meció como ofrenda mecida delante de Yud-Heh Vab-Heh, como Moshe había ordenado. Aarón levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda quemada y las ofrendas de shalom. Verso 23. Moshe y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Yud-Heh Vab-Heh apareció a todo el pueblo. Fuego salió delante de la presencia de Yud-Heh Vab-Heh, consumiendo la ofrenda quemada y la grasa en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos gritaron y cayeron sobre sus rostros. Amén. Capítulo 10 del libro de Vayikra. Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Yud-Heh Vab-Heh, algo que el Eterno no les había ordenado hacer. A esto, fuego salió de la presencia del Eterno y los devoró. Así que ellos murieron en la presencia de Yud-Heh Vab-Heh. Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Yud-Heh Vab-Heh dijo: por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré glorificado como Kadosh, y delante de todo el pueblo, yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Moshe llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Urién, el tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar Kadosh, a un lugar fuera del campamento. Verso 5. Ellos se acercaron y se los llevaron en sus túnicas fuera del campamento, como Moshe había dicho. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se deshagan del cabello ni se rasguen sus vestiduras en señal de luto, para que ustedes no mueran y para que la ira de Yud-Heh Vab-Heh no caiga en la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que Yud-Heh Vab-Heh trajo por medio de fuego. Además, no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio, o ustedes morirán, porque el aceite de la unción de Yud-Heh Vab-Heh está sobre ustedes. El Eterno dijo a Aarón: no bebas ningún vino ni ningún otro licor intoxicante, ni tú ni tus hijos contigo,
cuando entren en el tabernáculo del testimonio, para que ustedes no mueran. Esta será una regulación permanente por todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo kadosh y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes les enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Yud-Hei Vav-Hei les ha dicho a ellos por medio de Moshe. Moshe dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban: tomen lo que queda de la ofrenda de grano, de las ofrendas de Yud-Hei Vav-Hei hechas por fuego, y cómanlas sin levadura junto al altar, porque es especialmente kadosh. Cómanlas en un lugar kadosh, porque es tu parte y la de tus hijos de las ofrendas de Yud-Hei Vav-Hei hechas por fuego. Por esto se me ha ordenado. El pecho que fue mecido y la pierna que fue levantada lo comerán en un lugar limpio, tú, tus hijos y tus hijas contigo, porque estas son dadas como tu parte, y la de tus hijos de los sacrificios de ofrenda de Shalom presentadas por los hijos de Israel. Ellos comerán la pierna levantada y el pecho mecido, junto con las ofrendas de grasa hechas por fuego, y la mecerán como ofrenda mecida delante de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces pertenecerá a ustedes y a sus hijos con ustedes, como su parte por ordenanza perpetua, como el Eterno ha ordenado. Entonces Moshe investigó lo que había pasado con el carnero de la ofrenda de pecado y descubrió que había sido quemada. Él se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, y preguntó: ¿por qué no comieron ustedes la ofrenda de pecado en el área del lugar kadosh, puesto que es especialmente kadosh? Él se la dio a ustedes para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ellos delante de Yud-Hei Vav-Hei. Miren, su sangre no fue traída al lugar kadosh. Ustedes debieron haberla comido ahí, en el lugar kadosh, como ordenado. Aarón respondió a Moshe: aunque ellos ofrecieron su ofrenda de pecado y ofrenda quemada hoy, cosas como esta me han sucedido. Si hubiera comido la ofrenda de pecado hoy, ¿le hubiera complacido a Yud-Hei Vav-Hei? Al oír esta respuesta, Moshe quedó satisfecho. Amén. Capítulo 11 del libro de Vayikra. Yud-Hei Vav-Hei dijo a Moshe y Aarón: digan a los hijos de Israel: estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. Cualquiera que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida y rumie, estos animales pueden comer. Pero no pueden comer aquellos que solamente rumien o solamente tengan pezuñas hendidas. Por ejemplo, el camello, el conejo y la liebre son inmundos para ustedes, porque ellos rumian pero no tienen pezuña hendida. Mientras que el puerco es inmundo para ustedes, porque a pesar de que tiene pezuña hendida y completamente dividida, no rumia. Ustedes no comerán carne de estos ni tocarán sus cadáveres. Son inmundos para ustedes. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, ya sean los mares o en ríos, estos pueden comer.
pero cualquier cosa en los mares y ríos, sin las dos, aletas y escamas, de todas las criaturas de agua pequeñas y de todas las criaturas vivientes en el agua, es cosa detestable para ustedes. Sí, estos serán detestables para ustedes. Ustedes no comerán su carne y ustedes detestarán sus cadáveres. Cualquier cosa que carezca de aletas y escamas en el agua es cosa detestable para ustedes. Las siguientes criaturas en el aire serán detestables para ustedes. No serán comidas. Ellos son cosa detestable: el águila, el cóndor, el quebrantahuesos, el milano, ninguna especie de alafaneque, ninguna especie de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, ninguna especie de gavilán, el búho, el mochuelo, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, ninguna especie de garza, la abubilla y murciélagos. Todas las criaturas de enjambre con alas que anden sobre cuatro patas son cosa detestable para ustedes. Excepto que de todas las criaturas de enjambre que andan sobre las cuatro patas, ustedes pueden comer aquellos que tienen coyunturas en las piernas arriba de sus patas que les permita saltar sobre la tierra. Específicamente, de estos pueden comer varias especies de langostas, saltamontes, langostines y grillos. Pero fuera de eso, todas las criaturas de enjambres que tienen cuatro patas son cosa detestables para ustedes. Verso 24. Los siguientes los hará inmundos a ustedes. Cualquiera que toque el cadáver de ellos estará inmundo hasta la noche. Y cualquiera que recoja alguna parte de su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Todo animal que tiene pezuña hendida pero incompletamente dividida o que no rumie es inmundo para ustedes. Cualquiera que los toque estará inmundo. Cualquier cosa que ande sobre sus garras, entre todos los animales que andan sobre las cuatro patas, es inmundo para ustedes. Cualquiera que toque su cadáver estará inmundo hasta la noche. Y cualquiera que alce su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Estos son inmundos para ustedes. Verso 29. Los siguientes serán inmundos para ustedes entre todas las criaturas pequeñas que pupulan sobre la tierra: la comadreja, el ratón, las diferentes especies de lagartos, el erizo, el cocodrilo de tierra, el escincos, el lagarto de arena y el camaleón. Ellos son cosas inmundas que se arrastran. Cualquiera que los toque cuando ellos estén muertos estará inmundo hasta la noche. Sobre cualquier cosa que ellos caigan cuando estén muertos será inmunda: utensilios de madera, artículos de vestir, piel, saco, cualquier utensilio usado para trabajar, será puesto en agua y estará inmundo hasta la noche, entonces será limpio. Si alguno cae dentro de una vasija de barro, lo que esté dentro de ella se convertirá en inmundo y romperás la vasija. Cualquier cosa para comer que agua de esa vasija caiga sobre ella será inmunda. Cualquier líquido permitido en dicha vasija se convertirá en inmundo. Todas las cosas que sobre ellas caiga cualquier parte del cadáver de ellos se convertirá en inmunda, ya sea horno o estufa, y será roto en pedazos. Son inmundos y serán inmundos para ustedes.
a pesar de que una fuente o una cisterna para recoger agua permanecerá limpia. Pero cualquiera que toque uno de los cadáveres estará inmundo. Si cualquier parte de un cadáver de ellos cae sobre cualquier cera para ser sembrada, estará limpia. Pero si se le pone agua a la cera y cualquier parte del cadáver de ellos cae sobre ellas, estará inmunda para ustedes. Si un animal de cualquier especie que ustedes están permitidos comer muere, cualquiera que toque su cadáver estará inmundo hasta en la noche. Una persona que coma carne de su cadáver o cargue su cadáver lavará sus ropas, estará inmundo hasta en la noche. Cualquier criatura que se arrastre sobre la tierra es cosa detestable, no se comerá. Cualquier cosa que se mueva sobre su estómago, ande sobre sus 4 patas o más. Todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra, ustedes no las comerán, porque son cosa detestable. Ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan. No se hagan inmundos con ellas. No se profanen a ustedes mismos con ellas. Porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, su Elohim. Por lo tanto, dedíquense y sean Kadoshim, porque yo soy Kadosh. Y no se profanen con ninguna especie de criaturas de enjambre que se mueve sobre la tierra. Porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, quien los sacó de la tierra de Mizrayim para ser su Elohim. Por lo tanto, ustedes serán Kadoshim, porque yo soy Kadosh. Tal, entonces, es la ley referente a animales, criaturas que vuelan, todas las criaturas que se mueven en el agua y todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra. Su propósito es distinguir entre lo inmundo y lo limpio, y entre las criaturas que se pueden comer y aquellas que no se pueden comer. Amén. Son 17 preceptos y abarca del mandamiento 149 al 165. Comencemos. Mandamiento 149. Que los sacerdotes no ingresen al santuario con el cabello largo. Vayikra, capítulo 10, verso 6. Número 150. Que los sacerdotes no ingresen al santuario con sus vestimentas rotas. Vayikra 10, verso 6. Número 151. Que los sacerdotes no salgan del santuario en el momento del servicio. Vayikra 10, verso 7. Número 152. Que no ingrese al santuario en estado de ebriedad. Vayikra 10, verso 9. Número 153. Revisar que los animales a consumir tengan las señales necesarias para considerarlos kosher. Vayikra 11, verso 2 al 3. Mandamiento número 154. No ingerir animales impuros. Vayikra 11, verso 4. Número 155. Constatar que los pescados a consumir tengan las características necesarias para ser considerados kosher. Vayikra 11, verso 9. Número 156. No ingerir criaturas acuáticas impuras. Vayikra 11, verso 11. Número 157. No ingerir aves impuras. Vayikra 11, verso 12. Número 158. Constatar que las langostas ingerir tengan las características para ser consideradas kosher. Vayikra 11, verso 21. Número 159.
considerar impuros y transmisores de impureza a las 8 especies de animales que se arrastran nombrados en la Torá. Vayikra 11, verso 29. Mandamiento número 160. Considerar impuros a los alimentos bajo ciertas circunstancias. Vayikra 11, verso 34. Número 161. Considerar impuros y transmisores de impureza a la nevelá, que quiere decir animal kosher, puro, muerto sin faena ritual. Vayikra 11, verso 39. Número 162. No ingerir reptiles. Vayikra 11, verso 41. Número 163. No comer los gusanos que se generan en las semillas y en las frutas. Vayikra 11, verso 42. Mandamiento número 164. No ingerir los insectos del agua. Vayikra 11, verso 43. Número 165. No ingerir los insectos que se forman de la materia en descomposición. Vayikra 11, verso 43. Hasta aquí los mandamientos de esta parashá. Lectura de la Haftará que corresponde a la parashá 26, Shemini, octavo, del libro de Vayikra. Shemuel Bet, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1, al capítulo 7, verso 17. De nuevo David hizo llamar a todas las tropas escogidas de Israel, 70,000 hombres. Luego David, tomando toda la fuerza que tenía con él entonces y alguno de los príncipes de Jehudá, salió para Baalá Yehudá, para traer de ahí el arca de Yud-Hei Vav-Hei Elohim, la cual lleva el nombre de Yud-Hei Vav-Hei Adonai Sebaot, entronado sobre los querubín. Ellos pusieron el arca en un carro nuevo y la trajeron de la casa de Abinadab en la colina con Usa y Achyo, los hijos de Abinadab, conduciendo el carro nuevo con el arca. Y sus hermanos iban delante del arca. David y los hijos de Israel estaban tocando poderosamente delante de la presencia de Yud-Hei Vav-Hei con todo tipo de instrumentos bien afinados, con cantos, liras, arpas, panderos, salterios y címbalos. Cuando ellos llegaron a la era de Nahón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió su mano para balancear el arca de Yud-Hei Vav-Hei y la agarró, porque los bueyes la zarandearon del lugar. Pero la ira de Yud-Hei Vav-Hei se encendió contra Usa por su ofensa, y el Eterno lo hirió en ese mismo lugar. Así que él murió allí junto al arca de Yud-Hei Vav-Hei delante del Eterno. Y David estaba abatido, porque Yud-Hei Vav-Hei se había enfurecido contra Usa. Ese lugar ha sido llamado Pérez Uzzá, que significa el quebrantamiento de Usa, desde entonces. David estaba temeroso de Yud-Hei Vav-Hei ese día. Él preguntó: ¿cómo puede el arca de Yud-Hei Vav-Hei venir a mí? Así que David no traería el arca del testimonio de Yud-Hei Vav-Hei hacia él dentro de la ciudad de David. Más bien, David la llevó a casa de Obed-Edom, el Gittí. El arca de Yud-Hei Vav-Hei se quedó en la casa de Obed-Edom, el Gittí,
por 3 meses. Y Yud-Hei Vab-Hei bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Al rey David le fue dicho: Yud-Hei Vab-Hei ha bendecido a la casa de Obed-Edom y a todos los que le pertenecen a él, gracias al arca del Eterno, Elohim. Así que David fue y celosamente trajo el arca de Yud-Hei Vab-Hei, Elohim, de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y había con él llevado el arca de Yud-Hei Vab-Hei 7 bandas, y para sacrificio un buey y un carnero engordado. Entonces David danzó y dio vueltas con abandono delante de Yud-Hei Vab-Hei, y David vestía una fina túnica larga. Así que David y toda la casa de Israel trajeron el arca de Yud-Hei Vab-Hei con gritos de alegría y el sonido del shofar. Mientras el arca de Yud-Hei Vab-Hei entraba en la ciudad de David, Mijal, la hija de Shaul, mirando desde la ventana, vio al rey David saltando y dando vueltas delante de Yud-Hei Vab-Hei, y ella se llenó de desprecio por él en su corazón. Ellos trajeron el arca de Yud-Hei Vab-Hei adentro y la pusieron en su lugar dentro del tabernáculo que David había armado para ella. David ofreció ofrendas quemadas y ofrendas de shalom delante de Yud-Hei Vab-Hei. Cuando David había terminado de ofrecer la ofrenda quemada y la ofrenda de shalom, él bendijo al pueblo en el nombre de Yud-Hei Vab-Hei Adonai Sebaot. Entonces él distribuyó entre todos los hijos de Israel, aun a los ejércitos de Israel, desde Dan hasta Beer-sheba, ambos hombres y mujeres, una porción de vino, un pan, una porción de carne y una torta de pasas, después de lo cual el pueblo se fue a sus casas. Cuando David regresó para bendecir su casa, Mijal, la hija de Shaul, salió para recibirlo. Lo saludó y dijo: Tal honor al rey de Israel se ha ganado para sí hoy, descubriéndose delante de los ojos de sus sirvientas, las muchachas esclavas, como uno de los danzantes licenciosamente se descubre. David respondió a Mijal: en la presencia de Yud-Hei Vab-Hei, quien me escogió a mí sobre tu padre y sobre todos en su familia para hacerme regidor sobre el pueblo de Yud-Hei Vab-Hei, sobre Israel, yo celebraré en la presencia de Yud-Hei Vab-Hei. Yo me haré aún más despreciable que eso y seré humillado delante de mis propios ojos. Pero esas muchachas, esclavas que mencionaste, me honrarán. Mijal, la hija de Shaul, permaneció sin hijos hasta el día de su muerte. Vayikra capítulo 7, versos 7 al 17. A todos los lugares que viajé con los hijos de Israel, dije alguna palabra en algún momento a cualquiera de las tribus de Israel, a quienes les ordené pastorear a mi pueblo, Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado una casa de maderera de cedro? Por lo tanto, di esto a mi siervo David, que esto es lo que Yud-Hei Vab-Hei Adonai Sebaot dice: yo te saqué de los corrales de ovejas, de seguir a las ovejas para hacerte príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo he estado contigo donde quiera que has ido. Yo he destruido a tus enemigos delante de ti. Y yo,
haciendo grande tu reputación como las reputaciones de los pueblos más grandes de la tierra. Yo asignaré un lugar para mi pueblo Israel. Yo los plantaré allí, para que puedan vivir en su propio lugar sin que nadie los moleste más. El hijo de iniquidad ya no los afligirá, como ha hecho desde el principio. Y como hicieron desde el principio que yo ordené jueces para estar sobre mi pueblo Israel, más bien yo les daré descanso de todos sus enemigos. Además, Yud-Heh Vав-Heh te dirá que harás una casa a él. Cuando tus días lleguen a término y duermas con tus padres, yo estableceré uno de tu cera para sucederte, uno de tu propia carne y sangre, y yo estableceré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Si él comete transgresión, yo lo castigaré con vara de hombres y con los azotes de hijos de hombres. No obstante, mi misericordia no lo dejará, como la quité de aquellos que removí de delante de mi presencia. Así que su casa será segura y su reino para siempre delante de mí, y su trono será estable para siempre. Natán le dijo a David todas estas palabras y describió la visión completa. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso del 1 al 11. Pero había un hombre llamado Ananías, quien con su mujer Safira vendió alguna propiedad, y a sabiendas de su mujer se quedó con parte del dinero de la venta, a pesar de que trajo el resto a los emisarios. Entonces Kefa dijo: ¿Por qué a Satán ha llenado tu corazón, que has mentido al Ruach HaKodesh y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? Antes de venderla, la propiedad era tuya, y después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quisieras. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido, no a los seres humanos, sino a Yud-Heh Vав-Heh. Al oír Ananías estas palabras cayó muerto, y todos los que oyeron esto estaban aterrorizados. Los jóvenes se levantaron, envolvieron su cuerpo en el sudario, se lo llevaron y lo sepultaron. Unas 3 horas más tarde su mujer entró sin saber nada de lo que había sucedido. Kefa la retó y dijo: Dime, ¿es verdad que ustedes vendieron la tierra por tal y más cual precio? Sí, ella respondió, eso es lo que nos pagaron por ella. Pero Kefa de nuevo le habló y le dijo: Entonces, ¿por qué tramaron poner a prueba al Ruach del Adón? Escucha, los hombres que sepultaron a tu esposo están a la puerta. A ti también te llevarán. Instantáneamente, ella cayó a sus pies y murió. Los jóvenes entraron, la encontraron allí muerta. Se la llevaron y la sepultaron junto a su esposo. Como resultado de esto, gran temor vino sobre toda la asamblea y en verdad sobre todos los que oyeron del caso. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 10, verso del 1 al 35. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un oficial del ejército romano en lo que era llamado el regimiento italiano. Era un hombre devoto, un temeroso de Elohim, así como toda su casa.
daba generosamente a los judíos pobres y oraba regularmente a Elohim. Una tarde, alrededor de las 3, vio claramente en una visión un malaj de Yud-Hei Vab-Hei que venía y le dijo: Cornelio. Cornelio, aterrorizado, fijó su mirada en el malaj y preguntó: ¿Qué es, Señor? Y el malaj respondió: tus oraciones y tus obras de caridad han llegado a lo alto, a la presencia de Yud-Hei Vab-Hei, de modo que Él te tiene en su pensamiento. Ahora, envía a unos hombres a Yafo y haz que traigan de regreso a un hombre llamado Shimeón, también llamado Kefa. Él se está quedando con Shimeón, el curtidor de pieles, que tiene una casa junto al mar. Tan pronto como el malaj que le había hablado se retiró, Cornelio llamó a 2 de los esclavos de su casa y a uno de sus ayudantes militares, que era un hombre piadoso. Les explicó todo y los mandó a Yafo. Al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea de la casa a orar. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero cuando estaban preparando la comida cayó en trance, en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande bajando a tierra por sus 4 puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastraban y aves silvestres. Entonces una voz le dijo: levántate, Kefa, mata y come. Pero Kefa dijo: no, Adón, absolutamente no. Yo nunca he comido alimento inmundo o impuro. La voz le habló una segunda vez: deja de tratar como inmundo lo que Yud-Hei Vab-Hei ha limpiado. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente la sábana fue llevada al cielo. Kefa todavía estaba perplejo sobre el significado de la visión que había visto, cuando los hombres que había enviado Cornelio, después de preguntar dónde vivía Shimeón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si un Shimeón, conocido por Kefa, se estaba quedando allí. Mientras todavía meditaba sobre la visión, el Ruach le dijo: 3 hombres te están buscando. Levántate, baja, y no tengas duda de irte con ellos, porque yo mismo los he mandado. Así que Kefa bajó y le dijo a los hombres: ¿ustedes me buscan? Aquí estoy. ¿Qué es lo que los trae aquí? Ellos respondieron: Cornelio, un oficial del ejército romano, un hombre recto y temeroso de Elohim, altamente respetado por toda la nación judía, le fue dicho por un malaj kadosh que tú fueras a su casa para escuchar lo que tienes que decir. De modo que Kefa los invitó a ser sus huéspedes. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, acompañados por alguno de los hermanos de Yafo, y llegaron a Cesarea al día después. Cornelio les estaba esperando. Él ya había llamado a sus parientes y a sus amigos cercanos. Cuando Kefa entró en la casa, Cornelio salió a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Kefa le alzó y le dijo: levántate, yo mismo soy solo un hombre. Mientras conversaba con él, Kefa entró y encontró mucha gente ahí reunida. Él les dijo: ustedes están conscientes de que para un hombre que es judío, tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace.
pero Yud-Heh Vab-Heh me ha mostrado que no llame a otros hombres comunes o inmundos. Así que cuando fui llamado, vine sin hacer preguntas. Díganme, ¿por qué me mandaron llamar? Cornelio respondió: hace 3 días, alrededor de esta hora, yo estaba en mi casa en las oraciones de Minjá, cuando de repente un hombre con vestido resplandeciente se paró delante de mí y dijo: Elohim ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de caridad. Ahora envía a Yafo y pregunta por Shimeón, conocido como Kefa. Él se está quedando en la casa junto al mar de Shimeón, un curtidor de pieles. De modo que mandé por ti inmediatamente y tú has sido lo suficientemente bondadoso en venir. Entonces Kefa se dirigió a ellos. Ahora entiendo que Yud-Heh Vab-Heh no tiene favoritos, sino el que le teme y hace sedaká. Ese es aceptable ante él, no importa a qué pueblo pertenezca. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. No pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues ¿cómo podrían ser socios la injusticia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tienen la luz con la oscuridad? Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Por lo tanto, mis queridos amigos, puesto que tenemos estas promesas, purifiquémonos de todo lo que pueda profanar tanto el cuerpo como el ruaj, y perfeccionémonos a ser completamente kadoshim por temor a Yud-Heh Vab-Heh. Gálatas capítulo 2, verso del 11 al 16. Además, cuando Kefa vino a Antioquía, me opuse a él públicamente porque estaba claramente equivocado, pues antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacob, él estaba comiendo con aquellos de los pueblos, pero después que vinieron se retiró y se separó a sí mismo, porque tenía miedo de la facción que favorecía la circuncisión. Y los otros creyentes judíos se volvieron hipócritas igual que él. Hasta también Barnabá fue descarriado por sus hipocresías. Pero cuando vi que no estaban andando por camino recto, manteniéndose en línea con las verdades de las buenas noticias, le dije a Kefa delante de todos: si tú, siendo judío, vives como un goí y no como un judío, ¿por qué estás obligando a los goyim a vivir como judíos? Somos judíos de nacimiento, no como los llamados pecadores goyé. De cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yud-Heh Vab-Heh, basado en la observancia legalista o en las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de fe del Mashiach. Amén. Primera de Kefa, Pedro, capítulo 1, verso del 14 al 16. Como personas que obedecen a Yud-Heh Vab-Heh, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tienen cuando todavía eran ignorantes. Por el contrario, siguiendo al Hakadosh quien los llamó, vuélvanse Kadoshim en toda su forma de vivir,
puesto que el Tanaj dice, ustedes tienen que ser Kadoshim porque yo soy Kadosh. Amén. Amén, Padre. Pues hasta aquí la lectura correspondiente a esta parashá Shemini. Que Adonai les bendiga grandemente y que pasen un dulce Shabbat. Se despide de ustedes Laura Guerra del norte de México. Shabbat Shalom.